Hola mis queridos hermanos, de nuevo aquí con ustedes, esperando en la voluntad del Señor que todos se encuentren bien, protegidos bajo su gracia, protegidos bajo su manto de bendición, esperando que otros dentro de la familia también puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal. Mis hermanos, siguiendo con estos estudios devocionales y que nos está ocupando esta semana estudiar la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, a mí me corresponde hoy comentarles sobre la primera carta de Juan en el capítulo 5. Y para ello quiero comenzar en el versículo 1 diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es bien interesante, mis hermanos, cómo Juan, en toda esta epístola y precisamente en este capítulo, va a resaltarnos varias cosas que, por demás decir, son muy interesantes para la edificación de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. Lo primero que él comienza aquí es mencionando dos títulos que tienen que ver con el Señor. Uno, Jesús, como su nombre de pila, que quiere decir Salvador, y luego utiliza otro título dado al Señor como el Cristo. Y cuando él menciona el Cristo, lo hace de una manera muy particular, porque quiere resaltar una parte interesante del Señor que muchos de los judíos hasta ese momento estaban negando ciertas características y ciertos atributos en la persona de Jesús. Y entonces, de manera intencionada, él menciona: Jesús es el Cristo. Entonces, el que cree que Jesús, el hombre que estaban viendo, es el Cristo, entonces esta palabra Cristo, mis hermanos, lo que quiere decir en otra parte de el Nuevo Testamento, no es otra cosa que el Mesías del Antiguo Testamento. Entonces, tanto el Cristo como el Mesías significaban exactamente lo mismo. Ahora, lo interesante es que el Mesías, cuando traducimos esta palabra, tiene aún mucho más una connotación sumamente interesante, porque la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces imaginémonos por un instante cómo es el ungido de Jehová, cómo aquella mujer samaritana dijo: hemos hallado el Cristo, el Mesías. ¡Wow! Tremendo. Entonces, con esto, comenzando Juan, quería dejar bien por sentado que como Mesías, como Cristo, como ungido, no solamente estaba refiriéndose a el humano que ellos vieron caminar en Jerusalén y vieron caminar entre ellos. No, era mucho más que eso. Porque cuando nos detenemos un instante, mis hermanos, a considerar a qué persona se ungía en medio de la nación de Israel, esto tenía un significado sumamente valiosísimo. Y entonces, para no hacer largo este devocional, quiero mencionarles, y usted después lo puede estudiar con más detenimiento, pero le dejo la inquietud, que los ungidos primeramente eran aquellos sacerdotes, es decir, un sacerdote tenía que ser ungido para que pudiera tener valor, y si ungían, derramándose sobre su cabeza el aceite. Pero también se ungían a los profetas, y además de eso también se ungían a los reyes. De tal manera que cuando aquí aparece la palabra Cristo, que quiere decir Mesías, que quiere decir ungido, lo que estaba invocando aquí Juan era decirle a aquellos que todavía estaban dudando de la deidad del Señor y de la autoridad legítima del Señor, como ese Mesías prometido del cual hablaba el profeta Daniel y como hablaron los salmistas,
Entonces él estaba diciendo con esto es que aquí está el rey, tienen que reconocerlo, él es el rey, ese Jesús que camina entre vosotros es el rey de Israel, por eso he nacido, dijo el Señor. Es el profeta, el ungido, que precisamente estaba anunciando a través de todo su ministerio terrenal, de aquel ministerio tan corto, justamente estaba demostrando con ello de que él era el profeta que aquella nación estaba esperando. Y que además de eso se convirtió justamente en el sacerdote. ¿Por qué? Porque no es casualidad, mis hermanos, cuando leemos toda la palabra de Dios y sabemos de que el Señor comenzó su ministerio a la edad de 30 años, eso no es casualidad, eso es porque así estaba escrito que los sacerdotes tenían que empezar sus oficios a esa edad de 30 años. Entonces, en este momento, solo en este versículo, ya Juan estaba diciendo, wow, aguántenle allí todos ellos que están no reconociendo a este que nosotros estamos diciendo que es el Hijo de Dios. No solamente es el Hijo de Dios, es el ungido, es el Mesías prometido. Ese Jesús que camina entre vosotros, es precisamente ese Dios encarnado. Y luego agrega, mis hermanos, un tema maravilloso que dice que todo aquel que cree, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. Lo mismo que en el Evangelio de Juan resalta precisamente cuando toca el capítulo 3 acerca de Nicodemo, cuando el Señor le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y es necesario nacer de agua y del Espíritu. Aquí está diciendo que el que cree en Jesús, el que cree en el Mesías, el que cree en el Cristo, es nacido de Dios. Y entonces dice aquí algo maravilloso en el mismo versículo 1. Todo aquel que ama al que engendró, es decir, si una persona nace de cualquier familia, lo primero que ve en esa familia es al padre, y esa figura paterna, el hijo empieza a amar, pero no solamente ama al padre, sino que ese que te engendró y que me engendró, cuando engendra a otros que son hijos de ese padre, se convierten en tus hermanos. Y entonces, ¿qué va a pasar? También les amamos. Es decir, es muy difícil, aunque lo existe, entre familias que entre hermanos no se tratan, pero lo natural, el proceso natural es que justamente se amen unos con otros. Porque justamente Juan quiere presentarnos aquí un cuadro de familia, un cuadro de creyentes que cuando nosotros nos veamos, justamente nosotros queremos, deseamos y lo manifestamos amando a mis hermanos. Mire, una de las cosas que siempre mencionamos es que la mayoría de nosotros nos encanta que nos amen, nos encanta. Y cuando sentimos una ligera sospecha de que el papá o de que el hermano no me está amando, nos ponemos tristes. Bueno, yo quiero que también sepas esta otra partecita, mi hermano. Lo mismo que pasa en el ambiente de familia, hablando naturalmente, humanamente hablando, eso también va a acontecer dentro del pueblo del Señor. Por eso es que cuando llegamos a una congregación donde ese que también está allí salvado, engendrado, que tiene nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo, por el amor y la gracia del Padre Eterno, ese es también un hijo de Dios. ¿Y qué crees? Aunque tengamos diferencias, aunque a lo mejor no nos sintamos como tan identificados, aquí la palabra de Dios nos está llamando a que nosotros también le amemos. Mis hermanos, la carne, el mundo y Satanás tratan de poner una manera de tropiezo en nuestras vidas para que no nos amemos, porque él sabe que una familia unida nunca podrá ser vencida. Y la manera más, vamos a decir, astuta de Satanás es sembrar en medio del amado pueblo de Dios, que es una familia, es precisamente
puntos de vista distintos, con divisiones, con broncas internas en el corazón, porque empezamos a juzgar. Fíjate cómo se comporta, mira cómo hace, mira cómo lo hace. Y entonces, de esa manera, el enemigo justamente va a tratar de dividir el corazón. Y entonces, cuando nuestro corazón está dividido, simplemente nosotros somos parte y nada más, como un individuo solo y no como una familia unida. De tal manera que cuando sentimos algo hacia algún hermano de manera particular, yo estoy llamado a doblar mis rodillas, decirle al Señor: Señor, ayúdame a que yo pueda ver a mi hermano con amor, que yo pueda orar, que yo pueda interceder. Porque eso es lo que más adelante nos va a decir aquí Juan en este mismo capítulo 5, que cuando veamos a un hermano que ha hecho algo que realmente así no es lo más agradable delante de la presencia del Señor, nosotros oremos por él y él también va a orar por mí, y entonces ahí el enemigo no va a tener cabida. Esto es hermosísimo, mis hermanos. Pero siguiendo más adelante, dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Entonces, una prueba evidente es de que si yo soy salvo por la gracia del Señor, se va a manifestar justamente ese amor hacia el amado pueblo de Dios. Muchas veces llegamos de diferentes culturas, estatus sociales, educativos, de color, en fin, una variedad que somos en el pueblo del Señor. Y muchas veces, como decimos de una manera coloquial, no somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera, pero sí estamos llamados en medio del pueblo del Señor a amarnos unos a los otros, porque eso va a manifestar lo que realmente nosotros somos delante del Señor. Y luego dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto también es poderoso, mis hermanos. Mire, hay tres enemigos que nosotros batallamos permanentemente. Una es el mundo, otra es nuestra propia naturaleza llamada carne, y el tercero es Satanás, el diablo. Son tres enemigos, pero hay distintas formas de cómo combatirlos y de cómo vencerlos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que una forma de poder vencer al mundo, y que ya lo hemos vencido, es que justamente cuando hemos vuelto a nacer, porque hemos roto un paradigma en donde el mundo nos tenía atrapado, donde el mundo nos tenía así embelecidos por todo lo que nos presentaba acerca de la vanagloria de la vida. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, se produjo en nosotros algo milagroso, que todo aquello que apetecíamos, todo aquello que anhelábamos, de repente se produce en nosotros como un rechazo. Y eso es algo maravilloso, eso es divino, eso no lo hemos hecho nosotros voluntariamente o porque nosotros nos lo hayamos propuesto. Dice en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí ahora hay otro título, ya no es Jesús, ya no es el Mesías, sino que ahora es el Hijo de Dios. Y a partir de este momento, mis hermanos, toda la definición acerca de la persona del Señor como Mesías, como Cristo, siempre va a aparecer como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como ya hemos venido aprendiendo de otros hermanos que han comentado esto, para aquel momento, pues algunos estaban creyendo que el Señor solamente era un ser divino y desconocían la parte de su naturaleza humana. Y había otros que estaban creyendo que simplemente era un humano y que no tenía nada que ver con la parte divina, porque pues eso no podía ser. Entonces, en esta parte, cada vez que nosotros sentimos en el corazón que es nuestro Salvador, ¿por qué nos comprendió? Porque precisamente se hizo humano, para que en su humanidad pudiera identificarse con el humano, con el ser humano, contigo y conmigo.
Pero en ese instante que estuvo aquí en el ministerio terrenal, nunca se desprendió de esa parte divina. Por eso es que en él nunca hubo pecado, porque aún su nacimiento no fue por voluntad humana, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Eso, mis hermanos, aunque pareciera como que es repetitivo, nosotros debemos de tener siempre eso en nuestra mente, porque cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, resucitó como humano. Precisamente resucitó como humano porque hubo una victoria sobre el pecado. Y entonces esa es la garantía de nuestra salvación. Esa es lo que sustenta de lo que hoy nosotros somos. Y luego dice en el versículo 6, este es Jesucristo. Y entonces qué maravilla. Aquí ya está la unión de estas dos partes. La unión humana, física de Jesús y el Cristo, la parte divina. Luego dice que vino mediante agua y sangre. Maravilloso. La palabra agua tiene que ver en relación justamente con Dios desde el punto de vista del testimonio, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado. Siempre o casi siempre la palabra agua está vinculada con palabra o palabras. Y cuando habla de sangre está vinculada con esa descendencia humana. Ahí estaba la mezcla. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu Santo en muchísimas ocasiones dio testimonio de que aquel Jesús que había sido por voluntad divina, precisamente era el mismo Dios y era el mismo hombre que estaba caminando sobre este mundo. Luego dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, y ahora aparece otro título del Señor que tiene que ver como el Verbo. Y qué maravilla, hermanos, cuando nosotros estudiamos la parte gramatical y estudiamos parte de lo que son las palabras, definitivamente nosotros entendemos que cuando aparece la palabra verbo, el verbo sin una oración, sin un predicado, prácticamente esa palabra sola como verbo dice todo. Y entonces no es casualidad que precisamente en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 1, cuando él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, la palabra, esa palabra creadora, esa palabra en esencia era lo que precisamente es el Señor Jesús. Y entonces dice, en el cielo son tres, tanto el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí está hablando, aun cuando no aparece, mis hermanos, la palabra Trinidad. Nosotros por eso entendemos esta doctrina que la hemos aceptado dentro del pueblo evangélico, dentro del mundo cristiano. Aun cuando no aparece la palabra Trinidad, nosotros entendemos que justamente en un solo ser está el Padre, está el Verbo y está el Espíritu Santo. Esto es algo glorioso que tenemos que creerlo, que tenemos que aceptarlo, porque es una verdad absoluta, porque se ha ido manifestando a lo largo de toda la palabra de Dios. A lo largo de toda la palabra de Dios. Si usted ve en el Antiguo Testamento, habían manifestaciones del Hijo, había manifestaciones del Espíritu Santo y había manifestaciones del Padre. Esa deidad en tres personas, en uno, muchas veces está reflejada, como nosotros escuchamos de una manera muy ilustrativa, en una hoja de una planta que se llama el trébol. Cómo aparece en una misma hoja tres manifestaciones, pero es una sola y pareciera como que fueran tres hojitas, pero está en ese trébol reflejada precisamente lo que es esa unidad, esa deidad, esa humanidad y precisamente ese Espíritu Santo. Y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Son exactamente lo mismo. Dice el Espíritu, el agua, que en este caso está representado por la palabra, que es el mismo Padre, y la sangre, que tiene que ver con Jesús en relación a la parte humana. Y luego dice, y estos tres concuerdan.
¿Concuerdan con quién? Con los que anteriormente estaban así referidos. Tanto en el cielo como en la tierra son las mismas personas que están dando testimonio. Y entonces aquí Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esas tres personas estaban demostrando de manera separada y al mismo tiempo que todo lo que estaba aconteciendo en la persona de Jesús era real. Era el Dios encarnado, era el Dios Espíritu manifestando poder y era el Dios eterno, creador del universo, que estaba juzgando el pecado en la raza humana. Es algo solemne, mis queridos hermanos. Y luego dice aquí en el versículo 9, la parte final, dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él lo dijo públicamente y se escuchó una voz, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Mis hermanos, el mundo, por mucho que quiera negar, por mucho que Satanás trate e insista en tratar de negar aquella verdad, se hizo pública. El Padre desde los cielos lo manifestó. El Espíritu Santo desde los cielos lo manifestó. Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Pero así es el hombre, así es el pecado, que cuando está así entenebrecido no es capaz de comprender. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, que tanto usted como yo, cuando aceptamos al Señor, si echamos una mirada hacia atrás, ¿cómo nos encontrábamos? Aunque nos explicaran, aunque nos dijeran, no entendíamos. Hasta el día que Dios, en su soberana voluntad, quiso tocar tu corazón, tocar mi corazón y hacernos entender que ese Cristo crucificado había muerto en tu lugar y había muerto en mi lugar, y que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, nos hizo redarguir de pecado y hacernos entender de que si la muerte llegásemos a alcanzar estando en esa condición, estaríamos perdidos eternamente. Y justamente sentimos temor y nos postramos, nos arrodillamos, dimos media vuelta arrepentido y le dijimos al Señor en aquel día, en aquella hora, en aquel lugar. Por eso siempre decimos que cada creyente tiene que tener en su vida una experiencia, un cómo, un qué y un dónde. Usted tiene que preguntárselo siempre, mis hermanos. Un qué, un dónde y un cómo usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, porque eso va a ser evidencia cada vez que el enemigo ponga o trate de poner duda en su mente. Eso va a llegar a su corazón como una roca firme, como un documento así firmado con sangre, de tal forma que eso no le pueda a usted causarle temor o duda, especialmente cuando muchas veces, como lo dice aquí la misma palabra de Dios en este capítulo 5, cuando pecamos principalmente, cuando hacemos aquellas cosas que realmente estamos conscientes de que no son correctas delante de Dios y nos generan vergüenza, nos generan tristeza, nos generan dolor y muchas veces hasta nos cuesta doblar nuestras rodillas porque ahora ¿cómo otra vez le voy a decir al Señor que pequé? ¿Cómo otra vez le voy a decir al Señor que hice tal cosa? Pero eso es a lo que nosotros estamos llamados. A eso es lo que justamente Juan aquí en esta epístola y en este capítulo nos lo está diciendo, mis hermanos. Es algo que de verdad nosotros tenemos que comprenderlo para poderlo practicar. Y luego dice, mis hermanos, en el versículo 13, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos vida eterna, pero esa vida eterna es una vida para disfrute, es una vida para placer, es una vida para gozar. Muchas veces nosotros vemos a algunos creyentes que sienten como que se ponen desde el punto de vista de la víctima
Y no, es que yo soy evangélico, es que, mira, es que yo no sé qué es lo que me pasa. Para nosotros los creyentes aquí en esta vida es todo sufrir, No, mi hermano, no crea eso. No crea eso, eso se lo pone el enemigo. Sí pasamos por pruebas, sí pasamos por circunstancias difíciles, sí pasamos por situaciones embarazosas, sí pasamos por situaciones dolorosas, pero la vida del creyente es una vida de bendición. Es una vida de abundancia, es una vida de prosperidad en todos los aspectos. Si estás ahorita pasando por una situación de tristeza, de angustia, esos son procesos, pero esa no es una estadía permanente. Nosotros hemos recibido una vida eterna en la cual vamos a pasar por esta vida a un disfrute distinto, diferente. No nos confundamos con los placeres mundanales. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que en una vida de santidad y en una vida de alegría, nosotros vamos a disfrutarlo. No necesariamente tenemos que vivir y experimentar lo que experimentaron los primeros creyentes, que tuvieron que dar su propia vida para poder sembrar las bases del evangelio. Esa es una etapa de la iglesia. Hoy, a ti y a mí, tenemos salvación y vida eterna para un disfrute mientras estemos acá, y va a permanecer de una manera mucho más abundante y plena, ya sin la limitante del pecado, en los cielos, al lado y a la presencia justamente de nuestro Dios Padre y de su Hijo el Señor Jesucristo. Esto no lo olvidemos, mis hermanos, porque el enemigo es tremendo y a veces nos hace confundir que tenemos que pasarnos toda una vida de angustia, de pobrecito. Yo soy evangélico, es que a mí me toca esto, y usted sabe, hermano, no, es que ya soy así, es que como creía en el Señor, yo tengo que llevar esa vida. No, mi querido hermano, no te confundas. Estamos llamados a ser victoriosos, a tener victoria sobre el mundo, a tener victoria sobre Satanás. Y que lo que batallamos diariamente, batallamos contra la carne y esa naturaleza pecaminosa que es la que nos limita, porque como Pablo la describe de una manera maravillosa en la epístola a los Romanos, es como un cadáver que empezamos a arrastrar nosotros y que ese cadáver muchas veces apesta. Sí nos apesta, pero no quiere decir que eso es lo que le vamos a mostrar al mundo. Al mundo le vamos a mostrar victoria, al mundo le vamos a mostrar gloria de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y sigue más aquí, mis hermanos, en el versículo 14, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es poderoso, mis hermanos, porque también a veces nos confundimos cuando oramos al Señor. Y muchas veces cuando oramos al Señor y no recibimos una respuesta que yo quiero ver, tener, entonces pienso que Él no me ha escuchado. No, mi hermano, aquí dice la palabra de Dios que cada vez que nosotros oramos, Él nos escucha. Y esto no se te puede olvidar. Él nos escucha. Aquí no dice que Él te va a dar lo que tú estás pidiendo. No, Él te escucha. Y cuando agrega la palabra voluntad, mírelo, la voy a volver a leer. Dice aquí: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces cuando pedimos cosas al Señor, no es conforme a su voluntad. Ahora, no es que le queremos al Señor contrariar a la hora de que estamos orando, simplemente porque como no le conocemos lo suficiente, muchas veces desconocemos su voluntad. Y entonces, cuando justamente le acercamos a Él, y alguien en alguna ocasión me preguntó: Henry, ¿y cómo conozco yo la voluntad del Señor? Hay varias porciones donde el mismo Señor dice cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que le amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a Él mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. Ahí se resume prácticamente toda la voluntad de Dios. Si yo voy a pedir algo y realmente estoy ofendiendo o negando lo que yo creo acerca del Señor,
ya eso no es su voluntad. Si yo voy a pedir algo y realmente eso atenta contra mi prójimo o eso agrede a mi prójimo, ahí no estoy pidiendo según la voluntad del Señor. Y muchas veces, aún conociendo eso, llegamos a tener tanto desconocimiento acerca de la voluntad de Dios que pedimos cantidad de cosas, como dice otra porción de la palabra de Dios: pedís y no recibís porque pedís mal. Pero lo cierto es que no hay oración que no sea escuchada por parte de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, tranquilízate. Dios sí está escuchando tu oración, pero seguramente Él, en sus planes y propósitos, tiene otra cosa mejor para ti, mejor para mí. Y que ya en el momento en que no te está respondiendo, ya te está respondiendo al no responderte. ¿Por qué? Porque precisamente en ese instante nosotros pudiéramos decir: ah, caramba, es que Él se ha tardado mucho. No, Él no se ha tardado, Él ya te respondió. Él ya te escuchó y Él te respondió. Lo que somos lentos somos nosotros en interpretar aquellas manifestaciones cuando no vemos o cuando las cosas no nos están saliendo adecuadamente, no le damos la lectura correcta. Y aquí es donde es interesantísimo entender, para que mi corazón se aquiete, porque el enemigo, ¿qué es lo que va a poner en la mente y en el corazón del creyente? Te fijas, Dios no te escucha. Ese Dios que tú tienes no te escucha. Sí, mi hermano, sí te escucha, sí me escucha. Lo que ocurre es que no es su voluntad el responderte de acuerdo a lo que tú estás deseando, porque Él te está protegiendo y Él está buscando algo más, porque tiene una visión bien grande. Y quiero que te recuerdes, si eres padre o eres madre, cuando tu hijo pequeño te pedía ciertas cosas y definitivamente tú no le podías responder en ese momento porque él no iba a entender, simplemente tú guardabas silencio. E incluso a veces hasta te causaba risa por lo que tu hijo o tu hija te estaban pidiendo. Entonces es exactamente lo que el Señor nos está poniendo acá. Y bueno, dice también aquí en el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto quiere decir que tenemos que interceder, mis hermanos. No juzgarle, no condenarle, no patearle, no echarle. No, con mucha bondad y con mucha misericordia, nosotros, si estamos viendo que aquel hermano está haciendo algo, y fíjese que aquí dice que si le ves, eso quiere decir que es algo público, porque hay otras veces cuando nosotros no vemos lo que el hermano ha hecho, y eso ya es una cosa entre él y su Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como una familia, yo debo de interceder. Es como que si tú tuvieras a tu hermano carnal, de tu padre y de tu madre, y entonces tú lo vieras a él cometiendo alguna cosa, algún disparate, te aseguro que tú lo vas a llamar, te aseguro que tú le vas a recomendar alguna cosa, y te aseguro que de repente tú te puedes acercar a tu papá o a tu mamá y vas a conversar con él acerca de lo que aquel hermano tuyo está haciendo, pero no porque le estás chismeando, no, es porque te duele ver el comportamiento de aquel hermano tuyo. Así somos nosotros los creyentes, hermano. Si somos de verdad, porque si no lo somos, entonces vamos a ser como otros grupos religiosos que simplemente lo que llegan a la iglesia es a observar para criticar y cuestionar, y no justamente para interceder el uno por el otro. Juan aquí estaba muy preocupado por eso, como una familia, mis hermanos. Y luego dice en el versículo 16, al final dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y este ha sido un versículo muy controversial, porque la palabra aquí, pecado de muerte, pues ha generado una serie de conjeturas que yo hoy no voy a entrar a analizar, solamente voy a comentar los tres aspectos que, a mi modo de ver y de lo que he aprendido a lo largo de mi vida como creyente, he entendido. Muchas veces este pecado puede estarse refiriendo, digo puede estarse, no lo estoy afirmando, puede estarse refiriendo a lo que comúnmente nosotros conocemos como la blasfemia
contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos si el Espíritu Santo es el que va a redarguir, es el que va a revelar la palabra de Dios, y una persona está negando que no es el Espíritu Santo, sino que es un gas. Entonces, como lo hacen, por ejemplo, algunas sectas religiosas, y yo lo voy a mencionar porque sí tenemos que mencionarlo, principalmente los testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová simplemente cuando hablan a los creyentes, es que tú crees en un gas, en un aire. Y entonces justamente, mis hermanos, aquí hay una gran diferencia entre un gas. El Espíritu Santo es una persona que tiene carácter, una persona que tiene identidad, no es un gas. Una persona que tiene vida en sí misma y que es parte de lo que ya hemos mencionado en los versículos anteriores como la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo, oiga lo que le voy a decir, y grábeselo en su mente y en su corazón, mi hermano. El Espíritu Santo es una persona, no es un gas como lo aseveran muchas religiones falsas. Y entonces una persona que niega, que blasfema de que el Espíritu Santo sea el Dios eterno, que es una persona, ya eso hace que definitivamente no haya posibilidad para que esa persona pueda alcanzar salvación. Entonces, si usted es una persona que la conoce, que puede estar dentro de los testigos de Jehová, pero que esa persona nunca ha recibido la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios, y usted le predica el evangelio y le enseña, y esa persona dice, wow, tremendo, ¿ha habido personas testigos de Jehová que se han convertido al Señor? Sí. Pero una persona estuvo caminando entre nosotros y de repente esa persona, alguien viene y la convence de algo como una barbaridad como esa, quiere decir que el Espíritu Santo no estaba en ella, no estaba. Y entonces esa persona, cuando pasa eso, ¿cómo nosotros podemos interceder y orar por una persona en esas condiciones? Es imposible. Ese es un caso que pudiera ser pecado que son de muerte. El otro caso se trata de lo que se llama la apostasía. ¿Y qué tiene que ver con la apostasía, mis hermanos? La apostasía es negar la fe. Una fe que en un momento determinado pudo tener una persona, especialmente aquellos que estaban caminando con el Señor, aquellos que creyeron en el Señor, según lo que dice la epístola a los Hebreos, y que justamente llegó el momento en que esta gente se desvió y entonces de repente empiezan a tener prácticas extrañas, negando precisamente la divinidad del Señor, como cuáles, por ejemplo, hay religiones que se conocen como los solo Jesús. Entonces los solo Jesús reconocen simplemente a una parte de la Trinidad, no reconocen al Padre, no reconocen al Espíritu Santo. Entonces los solo Jesús, que son sectas religiosas que parecieran como que fueran cristianas, no se confunda, estas son gente blasfema y además de eso son apóstatas. Y por último, mis hermanos, que esto sí es interesante para nosotros porque es bien delicado, las dos primeras tienen que ver con perdición eterna, pero hay pecados que son de muerte que ya tienen que ver con la muerte física y no con la muerte eterna del alma. Y se trata de creyentes genuinos, pero que está vinculado a algo muy serio que tiene que ver con la cena del Señor. Y esas porciones están allí en Primera de Corintios, cuando justamente aquellos se reunían para participar de la Santa Cena, y dice la Escritura que no se revisaban, sino que estaban viviendo en pecado, y entonces viviendo en adulterio, en fornicaciones, en borrachera, en orgía. Ellos iban y participaban de algo tan solemne como era justamente la cena del Señor. Dice la misma Escritura que muchos de los que no tenían una revisión previa y se abstenían de participar de la cena del Señor, muchos estaban cortados y otros estaban durmiendo. Quiere decir que aquellos, por tratar de engañar aquella solemnidad de aquel acto de la cena del Señor, que no era otra cosa que la misma representación del sacrificio de Cristo en la cruz, de su resurrección y de su ascensión al cielo, a la hora de partir el pan como testimonio público al mundo,
estos creyentes pueden llegar a estar muertos, aun cuando no pierden la salvación. Y finalmente termino en el versículo 20 y 21 y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. El verdadero Hijo nacido de Dios, aun cuando no tenga estudios, que no haya hecho teología, ni curso, ni nada de eso, porque puede ser una persona que incluso no sepa ni leer ni escribir, pero que en él hay salvación, hay un nuevo nacimiento, él tiene el Espíritu Santo. Ninguna persona, nadie podrá engañar a una persona así de esta naturaleza, mis hermanos. Esto es algo maravilloso porque precisamente Dios ha prometido protegernos y guardarnos hasta el fin. Y ya finalmente dice: y estando en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, el Hijo de Dios, este es el verdadero Dios. ¡Qué maravilla! Y luego dice: hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Mis hermanos, gracias al Señor por estas porciones, por esta palabra que realmente nutre nuestras almas. Esperamos que el Señor te ayude en tu casa a compartir estas porciones con la familia para que podamos mostrar lo que Dios en su infinita gracia ha hecho contigo y ha hecho conmigo. Que Él te bendiga grandemente. Hasta una próxima, mi hermano.